Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a este segundo programa que se llama Restaura TV. Y bien, ahora platicando con mis amigos aquí de producción les estaba comentando que a veces hay algunas cosas que tenemos que aprender a hacer como si fuera una charla. Y bien, lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser algo que nosotros llamamos los cuatro pilares para la vida. Y miren, les voy a dar un poquito de historia de cómo es que todo esto comienza. Nosotros, la organización con la que yo he estado participando, que hemos estado trabajando aquí en México y fuera de México, dando algunas conferencias, hemos estado trabajando muy fuerte con problemas para el varón. Entonces, los cuatro pilares de la vida en realidad al principio los manejábamos como los cuatro pilares de la masculinidad. Sí, cuatro cosas que un hombre tiene que saber en la vida. Pero luego, al paso del tiempo, a veces platicando con mi esposa, ella me decía, oye, pero eso también es importante para las mujeres. Eso también nos sirve a nosotras, dice. Entonces nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas que manejábamos, que tenían conceptos bíblicos para la vida de un hombre, obviamente son buenas también para las mujeres. Entonces, en algún momento nos pidieron que habláramos de eso también como algo que fuera para hombres y mujeres. Y viéndolo bien, nos dimos cuenta de que sí es muy compatible para ambos. Vamos a corte. Ok, vamos, Bien, vamos a corte. Buenos días. Disculpen, tuvimos un problema técnico aquí en cabina, pero bien, retomando lo que estábamos platicando hace rato, ¿sí? Estamos hablando de los cuatro pilares para la vida, que les comentaba que eventualmente como los cuatro pilares de la masculinidad. Entonces yo quisiera empezar con el primero ahora. Todo este material o todo esto que vamos a hablar el día de hoy está basado en los primeros capítulos de Génesis, en especial entre los capítulos 2 y 3. Y se los voy a comenzar platicando. ¿Sí? Ya ustedes van a tener oportunidad de revisarlo ustedes en la casa en sus Biblias. Si no tienen una Biblia en la casa, entonces ya saben, pueden recurrir al Internet y buscar en Internet de lo que estamos hablando. Entonces, nos damos cuenta en los primeros capítulos de la Biblia que Dios creó al hombre. Y entonces, cuando Dios crea al hombre, la Biblia dice que lo crea que creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? Y entonces Dios le asigna trabajo al hombre. Dios le dice que tiene que nombrar a los animales, tiene que darles un nombre a cada uno, tiene que labrar la tierra y le da ciertas indicaciones. Entonces, después de un tiempo Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice, le voy a hacer ayuda idónea. Y la Biblia menciona que Adán es metido en un sueño profundo y de una costilla Dios formó a la mujer. Entonces, cuando Dios le da a la mujer al hombre, obviamente le da también una responsabilidad junto con ellos, ¿sí? La mujer iba a ser en ese momento una ayuda idónea. Y bueno, pues los dos estaban conviviendo ahí muy bien en el huerto del Edén. Hasta que llega el momento en el que se inmiscuye este otro personaje que es la serpiente o Satanás. Y cuando entra Satanás en escena, lo que hace es dirigirse a la mujer.
y le dice, con que Dios te dijo que no puedes comer de todo fruto, de todo árbol. Y ella le dice, no, sí, sí podemos. Nosotros podemos comer de todo. El único fruto que nos es prohibido es el fruto del árbol del bien y del mal. Y entonces Satanás le pregunta a la mujer y le dice, Dios sabe que no morirás, que el día que comas del fruto del árbol del bien y del mal, serás igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Y entonces le lanza una pregunta a la mujer, que es una pregunta actual para las mujeres el día de hoy. La búsqueda de la igualdad. La mujer ha luchado por la igualdad por muchos años, ¿sí? Entonces podríamos nosotros verlo aquí, que desde que está en el huerto del Edén ella tenía esa inquietud de ser igual. El problema es que la mujer ya era igual, no era menos que el hombre. Cuando Dios dijo hagamos al hombre, dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó. No crió únicamente al hombre, crió también a la mujer. Entonces la mujer tiene esa esencia también de ser creada a imagen y semejanza de Dios. No era menos. Pero bien, aquí en este lugar, en este momento histórico, digamos, en la Biblia, la mujer empieza a cuestionarse si ella no es igual. Y entonces la Biblia dice que se acercó, vio el fruto, vio que era bueno para comer, que era bonito, y comió de él y le dio a su marido que estaba con ella. Y bien, aquí tenemos que analizar algunas cosas. Primero, Satanás no se dirige al hombre, se dirige a la mujer para confundirla. Segundo, el hombre ya tenía indicaciones de parte de Dios de qué era lo que él tenía que hacer. La indicación de no comer del fruto del árbol del bien y del mal había sido dada inicialmente a Adán, no a la mujer. Adán la tenía que transmitir a su esposa porque fue lo que Dios le enseñó. Es decir, Adán ya había estado solo en el huerto del Edén por alguna razón, ¿sí? No quería decir que la mujer no estuviera en el plan de Dios. El hombre estaba pasando por un momento de entrenamiento, por un momento en el que él estaba cumpliendo con ciertas responsabilidades que el día de hoy le son demandadas también al hombre. Una es hacerse cargo de un trabajo. No sé si nos hemos dado cuenta, pero la responsabilidad de tener un trabajo para el hombre desde tiempos ancestrales siempre ha sido muy importante, ¿sí? El hombre tiene que salir a trabajar de casa. El hombre es el que tiene que hacerse responsable de los gastos. El hombre es el que tiene que hacerse responsable de los hijos, del hogar, ¿sí? Y la mujer es su ayuda dentro de esto. Ahora, esto ha generado mucha polémica porque ahora nuestros hogares son hogares diferentes. Ahora tenemos muchos hogares de padre soltero, de madre soltera, donde, donde las personas tienen que luchar para salir adelante. Yo quisiera que le preguntaran a cualquier mujer que está criando a sus hijos sola si ha sido fácil y no van a encontrar a una sola que les pueda decir que ha sido fácil criar a los hijos sola. Igualmente para los hombres tenemos algunos amigos que tienen que criar a sus hijos solos por viudez o por divorcio o por abandono. Y nos damos cuenta que hacerlo de esa manera no es fácil, porque hay una estructura que Dios puso y es así, la estructura de la familia. Dios le dio al hombre y a la mujer este regalo que es la familia para que la familia funcione apropiadamente. Platicábamos en otros programas que tenemos que enfrentar en estos días la quiebra de la institución familiar. Estamos cada vez pasando más por estos momentos en los que se descredita o se desacredita cada vez más el hecho de tener una familia. Ahora se promueve mucho la adopción por parejas que son del mismo sexo y le niegan al hijo o a la hija la oportunidad de convivir con padre y madre dentro de casa, ¿sí? Pero bien, vamos a retomar. Entonces, cuando la mujer ve el fruto en el árbol y toma de él y come de él,
dice la Biblia que le da a su marido que estaba con ella. Y la pregunta ahí es, bueno, ¿y qué es lo que estaba haciendo Adán? Porque Adán estaba presente, ¿sí? Adán había recibido ya instrucciones de parte de Dios de qué era lo que tenía que hacer él. Entonces, nos damos cuenta de que Adán comete su primer pecado. Y su primer pecado es permanecer pasivo. Ahora, nos damos cuenta también, el día de hoy, que el gran problema de muchos de nosotros como hombres es la pasividad. Hay muchas cosas que reparar dentro de casa y las dejamos pendientes. Tenemos que a veces el padre de familia llega a casa y los hijos se acercan a él y le dicen, papá, quiero ir a una fiesta. Y entonces el papá le dice al hijo, ve, dile a tu mamá. Oye, papá, hay una junta y los maestros de la escuela quieren verte. Dile a tu mamá. Oye, papá, quiero una fiesta con una amiga o con un amigo. Ve y dile a tu mamá. Papá, ¿me das permiso? Dile a tu mamá. Papá, dile a tu mamá. Oye, ¿qué no entiendes, hijo? ¿No te das cuenta que estoy muy cansado? ¿No te das cuenta que no tengo tiempo para ti? Dile a tu mamá. Y esa es la respuesta que muchos hombres tenemos para nuestros hijos. Pero es la respuesta que tenemos para muchas cosas, es decir, postergarlo. Ahora, esto es algo inherente al hombre. Nos damos cuenta que cuando están en el huerto del Edén, Adán y Eva, Adán posterga las cosas en vez de él acercarse y decirle, oye, ¿sabes qué? A mí me fue dada una indicación y esa indicación fue que yo no puedo comer del fruto del árbol del bien y del mal. Por el contrario, se dejó llevar, ¿sí? Y él comió también del fruto del árbol del bien y del mal. Y entonces la Biblia dice que fueron abiertos sus ojos y que se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron. Llega la tarde y llega Dios, que tenía por costumbre caminar con ellos, y pregunta, Eva, ¿en dónde estás? No, no dice eso. Dice, Adán, ¿en dónde estás? ¿Por qué no Eva? ¿Por qué Adán? Porque Adán era el responsable. Dios le dio a Adán la responsabilidad de lo que ellos hacían. Por eso llegó Dios y le pide cuentas a él. O sea, obviamente Dios ya sabe qué fue lo que sucedió. Obviamente Dios ya sabe que ya comieron del fruto del árbol del bien y del mal. Y entonces le pregunta a Adán, Adán, ¿en dónde estás? Y Adán responde, es que te oí venir y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Y Dios le pregunta, ¿cómo sabes que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras? ¿Y cuál es la primera respuesta que tiene Adán para eso? Es, Señor, la mujer que tú me diste. Lo primero que hace Adán en ese momento es culpar a la mujer. Es decir, lo que está diciendo entre líneas es esto. ¿Sabes qué, Dios? Aquí la víctima soy yo. La mujer que tú me diste es tu problema, Dios, porque tú me la diste, o es problema de ella, pero yo no soy el responsable. Miren, estadísticamente hablando, cuando se hacen análisis de una mujer que es exitosa, la mujer generalmente no reconoce fácilmente su éxito y dicen, es que tuve suerte. Es que no, pues por algo me salió, ¿verdad? Pero cuando se hacen preguntas a hombres que tienen un error, siempre dicen, no, si me hubiera preparado más, por ejemplo los boxeadores, si me hubiera preparado más para esta pelea, entonces no me hubiera cansado y hubiera ganado. Pero yo soy mejor. Siempre hemos escuchado a ese boxeador que dice, no, no me golpearon, no me hicieron nada. Y lo vemos con la cara destruida, ¿verdad? Nos damos cuenta que como hombres tenemos una dificultad para reconocer lo que hemos hecho mal. No, no podemos, es muy difícil para un hombre reconocerlo, ¿sí? Entonces, eso pasa desde el principio. Déjame decirte, amigo, que eso no es únicamente tu problema, es un problema desde Adán. Adán es lo primero que le dice a Dios, ¿sí? La mujer que tú me diste. Entonces, pasa
otra situación. Ya tenemos la primera situación con Adán, que es que él es pasivo, él deja que Eva sea la que tome las decisiones. Muy parecido a lo que sucede en muchos hogares actualmente, que la mujer está tomando decisiones y decisiones y decisiones y las está tomando ella sola. Y miren, las mujeres no batallan para tomar decisiones, ellas son muy listas, ellas lo hacen con mucha facilidad, ¿sí? Las mujeres toman decisiones bien rápido, nosotros nos tardamos en tomar decisiones. Entonces después cuando viene Dios y le pide a Adán cuentas, Adán lo primero que dice es, pues la mujer que tú me diste. Primer problema es pasivo. Segundo problema es que no acepta su responsabilidad. ¿Sí? Nos damos cuenta que de esto, como hombres que batallamos para aceptar nuestra responsabilidad. Entonces, tanto para hombres como para mujeres, es muy importante que rechacemos la pasividad. Miren, hace poco estaba platicando con un amigo y yo tenía un carro, un vehículo en el que yo iba manejando y pasando por un lugar una señora abrió la puerta de su carro y al abrir la puerta de su carro, cuando yo estaba pasando en el mío por ahí, ella lo hizo de una manera pues irresponsable. Yo pasé y le golpeé su puerta con mi retrovisor y el retrovisor de mi carro salió volando. Entonces, cuando viene mi amigo de Estados Unidos y vamos él y yo en el carro, me dice, oye, ¿por qué no tienes retrovisor? Y yo le digo, bueno, le cuento esta situación de lo que sucedió. Y él me dice, tienes que eh, rechazar la pasividad, porque como tú no resolviste ese problema en ese momento, ahora no tienes un retrovisor. Entonces, mi carro es cierto, no tenía un espejo de un lado en ese momento por eso. La señora había quedado de pagarme el retrovisor más tarde, pero yo me dio pena, pues porque era una mujer y dije, pues voy a dejar que, pues que no lo pague, lo voy a pagar yo. Por cortesía, vaya, pero por cortesía cometo un acto de pasividad y no tengo mi retrovisor. Entonces, en este tipo de cosas simples en la vida, en este tipo de cosas simples que a veces llegas y ves un juguete tirado, a veces ves un zapato a medio camino en la casa, a veces ves algo que está fuera de lugar y lo único que te cuesta es agacharte y recogerlo, acomodar las cosas, o por ejemplo cuando tomamos libros y los sacamos de su librero, lo leemos y luego lo dejamos sobre la mesa o sobre el sillón, en vez de regresarlo a su lugar, eso es pasividad, ¿sí? Eso es no atender un problema que sabemos que al rato se van a apilar todos los libros en el sillón o se van a apilar en la mesa y luego se va a volver un trabajo muy pesado para la persona que tiene que recoger, cuando se puede hacer desde el principio, como levantarte, poner tu plato en el fregadero o lavarlo ya que lo llevaste hasta allá. Pero regularmente no lo hacemos así. Regularmente lo dejamos en el fregadero y no lo lavamos y los platos se lavan cuando ya hay muchos. Entonces, son ejemplos de situaciones de pasividad que tenemos tanto hombres y ahora también mujeres, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de esto, la falta de sensibilidad para atender a las cosas, es decir, el postergarlas. Nos damos cuenta, yo como maestro de secundaria me he dado cuenta que por muchos años hablando a chicos y a chicas y pidiéndoles cuentas de lo que están haciendo cuando están haciendo algo malo, regularmente tanto chicos como chicas tienden a decir, ah, es que mi amigo, es que mi amiga, y siempre tienden a culpar a otros, ¿sí? Porque si nosotros regresamos a este texto bíblico y nos damos cuenta cuando Dios le pregunta al hombre, Adán, ¿en dónde estás? Lo primero que él hace él es responsabilizar a su esposa y decir, es que la mujer que tú me diste, entonces va con la mujer y le dice, ¿qué has hecho? Y dice, es que la serpiente me engañó. Y nos damos cuenta de que esa es una respuesta muy típica también de las mujeres.
No sé si se acuerdan incluso de aquella canción que decía una mujer, él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, ¿sí? Entonces tenemos esto, tenemos que tanto los hombres culpan a las mujeres como las mujeres también culpan a otro. La mujer dice, es que la serpiente llegó y me engañó y se dejó engañar por él, por la serpiente, por ella. Y entonces cometen un pecado delante de Dios y eso trae como consecuencias que ellos tienen que ser expulsados del Edén, ¿sí? Pero previo a esta expulsión, vamos a seguir analizando un poquito lo que pasa. Cuando Dios le pide cuentas al hombre, le dice, y a ti, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, espinos y cardos te producirá la tierra, y comerás de ella con el sudor de tu frente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir por cuanto escuchaste la voz de tu mujer? Pues quiere decir que él había sido puesto ahí para dirigir. Él tenía que haberle dicho a su esposa, no, eso está mal. Comer del fruto del árbol del bien y del mal está mal. Nos fue prohibido hacer eso, no, no debemos comerlo, ¿sí? Y miren, una vez mi hija me preguntaba, oye papá, ¿por qué si Dios sabía que el hombre habría de comer del fruto del árbol del bien y del mal, por qué no le puso una reja? Bien, Dios quería obediencia, ¿sí? Y si hubiera habido una reja ahí alrededor, no hubiera habido esa oportunidad de Adán y de Eva de ser obedientes, de haber hecho las cosas bien. Miren, en muchas ocasiones uno se topa con situaciones. Esta semana pasada me hablaba una persona por teléfono y me decía que estaba viviendo un problema muy difícil con su pareja. Esta pareja que esta persona tiene estaba cometiendo adulterio. Y me dice, estoy cansado. Se me hace que yo voy a hacer lo mismo. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Haz lo que es correcto. No digas voy a hacer lo mismo. Haz lo correcto. Necesitamos con, con mucha fuerza en esta época en nuestro país hacer lo que es correcto. Y en todo el mundo necesitamos saber hacer lo que es correcto. Adán no hizo lo correcto. Adán se quedó a ver. Adán se esperó y dijo, vamos a ver. Quizá él estaba pensando, estaba diciendo, vamos a ver si es cierto que Eva se muere cuando coma del fruto del árbol del bien y del mal. A lo mejor él también tenía esta inquietud de saber qué era ese fruto. Pero se esperó y observó a ver qué pasaba con su esposa. Cuando vio que no pasaba nada, él también comió. Cuando llega este momento de darle cuentas a Dios, lo que él hace es evadir su responsabilidad. Y, y entonces, como les decía ahorita, vienen una serie de maldiciones sobre el hombre y sobre la mujer. Y empieza Dios con el hombre diciéndole esto, que espinos y cardos le produciría la tierra y que comería con ella, de ella con el sudor de su frente. Y de ese tiempo entonces el trabajo se ha ido haciendo cada vez más difícil para el hombre. Es más difícil, ahora vemos cada vez jornadas de trabajo más largas. Hay personas que pasan cada vez más tiempo dentro de su trabajo, no tienen tiempo para la familia y esto tiene consecuencias. Entonces, la tierra se ha ido enrareciendo, se ha ido volviendo hostil, difícil. Hablamos todos los días de calentamiento global, hablamos todos los días de contaminación y sigue la irresponsabilidad y sigue la falta de diligencia del hombre y de la mujer también para detenerlo. Sabemos que hay muchas cosas que consumimos que contaminan y las seguimos utilizando. Sabemos de que cada botella de plástico que nosotros utilizamos, si no la colocamos en el lugar apropiado, va a generar desastres. Ahora lo vemos, desastres naturales. En nuestra ciudad lo vemos, cómo las calles se inundan porque hay basura tirada. Pero la gente, cuando no le cuesta nada, en vez de llevarla a un bote de basura, solo la arrojan en la calle. Entonces, esto es pasividad. Esto es falta de responsabilidad de hombres y mujeres. ¿Sí?
Después, nosotros hablamos de otro pilar para la vida de hombres y mujeres, que es el dirigir valerosamente. Un hombre y una mujer tienen que aprender a dirigir valerosamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo llego a casa y si encuentro a mis hijos que están haciendo o están viendo programas inapropiados, cosas que no son buenas para ellos, yo tengo que aprender a ser valiente y a decirles, hijo, eso está mal. Ahora tenemos miedo de decirle a la gente lo que está mal. Ya mejor no digo nada porque me van a juzgar. Ya mejor no menciono nada con respecto a los valores morales porque bueno, ahora son los nuevos valores morales que parecen antivalores. Y no queremos decir ni una sola palabra por temor a ser juzgados. ¿Sí? Bien, Dios le dice esto al hombre, le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, porque él no fue capaz de levantar la voz, él no fue capaz de decirle que no lo hicieran. ¿Sí? Espinos y cardos te producirá la tierra y comerás de ella con el sudor de tu frente. Y luego viene con la mujer y le dice, a ti aumentaré tus dolores en tus preñeces y tu deseo será para tu marido y él te dominará. Y dice uno, qué palabras tan raras. ¿Qué es esto tan raro que Dios le dijo a Eva? Bueno, vamos a analizarlo. Aumentaré tus dolores en tus preñeces o en tus embarazos. Quiere decir que la mujer habría de sufrir dolores durante el embarazo. Es decir, antes no lo sufría. ¿Sí? Antes del pecado ella no sufría esto. Y luego le dice un par de cosas que tienen que ver con lo que se puso en juego allí, en el huerto del Edén. Y lo que se puso en juego dentro del huerto del Edén era la igualdad. ¿Sí? Al meterse en juego la igualdad, entonces la mujer pierde esa igualdad que tiene con el hombre. Fíjense bien, dice, tu deseo será para tu marido. Yo comento con las personas a veces que me imagino a una jovencita caminando por un lugar donde están trabajadores de la construcción, con todo respeto para los trabajadores de la construcción. Y entonces ella pasa por ahí y los hombres de inmediato voltean a verla y lo primero que pasa es que comienzan a silbar o empiezan a decir cosas. Esto es muy curioso porque lo he preguntado en muchos países y en todos los países sucede lo mismo. La atracción de la mujer, más bien del hombre por la mujer, el hombre ve a la mujer y la desea. Entonces ahí, si se fijan lo que dice el verso bíblico, dice, tu deseo será para tu marido. Nosotros hablábamos de eso incluso la vez pasada, de cómo el hombre es más visual, cómo el hombre le gusta más mirar a la mujer, ¿sí? Entonces pasa una mujer, el hombre la voltea a ver y el deseo de la mujer se va para el hombre. Lo vemos en eso, lo vemos en el hogar, lo vemos en muchas áreas, ¿sí? ¿Qué es lo que se quejan ahora las mujeres? Se quejan mucho de acoso sexual, porque el deseo de la mujer se fue para el hombre, se vuelve una maldición para la mujer esto. Y después de eso le dice, y él te dominará. ¡Wow! Él te dominará. ¿Qué es esto? Eso es el machismo. El machismo que vivimos el día de hoy. La mujer fue maldecida en el huerto del Edén con el machismo. ¿Qué quería decir? Eso no existía antes. Antes de que el hombre y la mujer pecaran, no había machismo. Entonces, vienen una serie de consecuencias para la humanidad, como, valga la redundancia, como consecuencia de lo que ellos hicieron dentro del huerto del Edén. ¿Sí? Para el hombre, la tierra se vuelve maldita porque no hace su trabajo. En vez de estar vigilando el huerto, en vez de estar vigilando incluso a su mujer de que no hiciera lo que era inapropiado, porque su trabajo también era transmitirle a ella lo que Dios le había enseñado y no lo hizo. ¿Sí? Ese es uno de los problemas claves que tenemos en los hogares el día de hoy, la falta de sacerdocio. La Biblia dice que el sacerdote espiritual de la casa es el hombre, no la mujer.
Si nosotros entramos a iglesias actualmente, nos damos cuenta que algunas van a variar de 60, 70, 80%, 90% de la población son mujeres. El hombre tiende a pensar que las cosas de Dios son para las mujeres, no para los hombres. Y entonces deja que la que sea el sacerdote espiritual de la casa sea su esposa y no él. Y abandona un punto que vemos que desde el principio lo hizo Adán, el abandonar su responsabilidad sacerdotal dentro de casa. ¿Sí? Y, y en el caso de la mujer nos damos cuenta que el problema era la igualdad. Ella decía, no, es que yo quiero ser igual. Y lo que perdió fue la igualdad. Porque apenas en estas épocas empezamos a ver que se habla de igualdad y hablamos de una igualdad muy trastornada, muy tergiversada. Hablamos de una igualdad en la que ahora se menciona mucho el empoderamiento de las mujeres. Y miren, yo he estado platicando últimamente con muchos hombres y mujeres que están pasando por proceso de divorcio, que esto es una cosa muy común ahora en nuestra sociedad. Y nos damos cuenta que eh, la mujer, en muchos casos de las personas con las que he estado hablando, eh, está, está lastimando mucho a la persona que está dejando, está lastimando mucho a su esposo. Ahora, como dice el dicho viejo y conocido aquí, la burra no era arisca, la hicieron. Esto está pasando porque las mujeres ahora están tomando una posición por todos los abusos y todo lo que pasó con ellas. Pero miren, lo bueno de todo esto es que la Biblia dice, el apóstol Pablo escribe, ya no hay más ni judío ni griego, ya no hay más ni varón ni hembra. Todo, todo este problema de esta maldición que cae sobre el hombre y la mujer en el huerto del Edén viene a ser reparado por el Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando Jesucristo es crucificado ahí en el, en la cruz, vaya, valga la redundancia, entonces Jesús muere. Miren, hablábamos la vez pasada de que no había perdón de pecados si no había derramamiento de sangre. Bueno, ese derramamiento de sangre lo hizo Jesús por hombres y por mujeres ahí, para restaurar lo que el primer Adán, dice el apóstol Pablo, lo que el primer Adán arruinó, destruyó. Entonces Jesús, que es el postrer Adán, viene a reparar lo que el hombre había hecho mal. Y entonces, cuando Jesús muere y paga por nuestros pecados, entonces Él dice de sí mismo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Si tú te acercas a Cristo, entonces, y aceptas a Cristo, aceptas la obra redentora de Él por ti, entonces tú ya no tienes más pecado. Y al ya no tener pecado, tu vida es restaurada y es redimida. No importa que seas hombre o que seas mujer, vuelves a tu valor original que Dios te dio, ¿sí? Platicando con un amigo, veíamos que en la época en la que el sumo sacerdote recibía este corderito, que era una figura de Cristo, recibía este corderito para sacrificarlo, le traían esta ofrenda. La ofrenda era el corderito que iba a sacrificar. Y entonces el sumo sacerdote revisa a este corderito que sea perfecto. Cuando el sumo sacerdote veía que el corderito era perfecto, él ya no volteaba a ver a quién trajo a este corderito. ¿Sí? Es decir, ya no volteaba a ver al pecador, sino la ofrenda que se ofrecía a causa del pecado. Cuando Jesús es presentado delante de Dios, lo que Dios ve es la perfección de Jesús, la perfección de este Dios hecho hombre. Ya no voltea a ver más al pecador. ¿Qué quiere decir? Que ya no nos es tomado en cuenta nuestro pecado, sino el sacrificio, porque el sacrificio que estaba siendo ofrecido por nosotros era tan valioso que Dios no podía cuestionar ya el pecado, porque este sacrificio muy valioso que era su propio Hijo, cubría la deuda que nosotros teníamos con Dios. Entonces ya no existe más ni judío ni griego, ya no existe más ni varón ni hembra, ya no existe más esta
diferencia que había entre hombres y mujeres. Y ahora podemos realmente hablar de igualdad. Ahora sí podemos decir, hombres y mujeres valemos lo mismo. Pero, cuidado, tenemos que tener mucho en consideración de que el hecho de que nosotros valemos lo mismo no quiere decir que tengamos que cumplir los mismos roles dentro de la sociedad. Yo como hombre no puedo tener bebés, ¿sí? A mí no me pueden dar 3 meses en mi trabajo de incapacidad por, por nacimiento de un bebé. Eso se los dan a mi esposa, pero no me los dan a mí, porque yo no estoy preparado fisiológicamente para tener un bebé, ¿sí? Tanto hombres como mujeres tenemos diferencias anatómicas, fisiológicas, sociales, que creo que es correcto seguir respetando, ¿sí? Creo que es correcto seguirlas viendo. Entonces, vamos a recapitular. Tenemos entonces que debemos rechazar la pasividad, ¿sí? Esto debe de ser para hombres y para mujeres. También tenemos que aceptar nuestra responsabilidad. Tenemos que dirigir valerosamente, tenemos que levantar nuestra voz, hombres principalmente y mujeres también. Cuando algo está mal tenemos que decir, yo soy valiente y digo, esto está mal. Dentro de la casa, dentro del trabajo, obviamente con mucha prudencia también, porque sabemos que los tiempos son malos y que las personas a veces toman ventaja de sus posiciones, pero nosotros debemos de ser ese baluarte, debemos de ser estas personas que decimos las cosas con valor. Y finalmente tenemos que aprender que vamos a recibir una recompensa mayor. El cuarto pilar es este, que vamos a recibir una recompensa mayor. ¿Qué es esto de recibir una recompensa mayor? Miren, los frutos de lo que nosotros estamos cosechando no los vamos perdón, de lo que nosotros estamos sembrando no los vamos a cosechar hoy, los vamos a cosechar mañana, ¿sí? Muchas de las cosas que estás haciendo el día de hoy las vas a cosechar mañana. Una persona que tiene problemas económicos y empieza a trabajar duro no se vuelve rico, como dicen, de la noche a la mañana. Eso es producto del ahorro, de la disciplina. Si nosotros tenemos esa disciplina, tenemos eh, esta necesidad de hacer lo correcto, entonces en su tiempo vamos a cosechar. Y bien, ¿por qué no decirlo también? Tenemos que entender que en algún momento no vamos a recibir eso aquí en la tierra. Puede ser que lo recibamos un día cuando estemos con Dios. Esa recompensa mayor me va a ser dada algunas ocasiones aquí en la tierra, pero otras después. Entonces, no te desanimes en hacer lo bueno, ¿sí? No te desanimes en estar al pendiente de tu casa. Cumple con estos 4 pilares, ¿sí? Para tu vida. Yo creo que van a ser cosas que van a ser de gran bendición para ti, van a ser cosas que te van a ayudar, ¿sí? Ahora estamos hablando de estos cuatro pilares. Vamos a hablar en los siguientes programas de 5 heridas que hay en el corazón del hombre o en el corazón de la mujer. Estas, vamos a hablar de la herida causada por el padre ausente o el padre intermitente, que era lo que les comentaba hace rato, cuando papá dentro de casa te dice, no tengo tiempo para ti, ve y dile a tu mamá, ¿sí? Cuando nosotros vemos que papá llega bien cansado, pero que no se involucra con nada, ese es un padre intermitente. O estos lugares en donde papá se ha tenido que ir, entonces el hijo tiene que aprender, o la hija, a vivir con un papá ausente, ya no está, por divorcio, por viudez, por lo que sea, ¿sí? Después vamos a hablar también de otra herida que tiene el hombre en su corazón, que es la herida causada por el apego excesivo a la madre. Miren, esto se da mucho, sobre todo en varones, de que se apegan demasiado a la mamá dice, pobrecito de mi hijito, papá ya no está con él, así que yo voy a ser padre y madre, lo cual es imposible porque la mamá no puede ser papá. Y entonces empieza a maleducar a su hijo dentro de su amor, pues su hijo lo empieza a maleducar y empieza a convertirlo en algo que no es lo que debe de ser como hombre.
vamos a hablar de una tercera herida que el hombre, y al referirme a hombre me refiero a hombres y mujeres, el hombre tiene en su corazón, que es la herida causada por la soledad. Cuando un hombre está solo comete los peores errores. Cuando una mujer está sola y no escucha consejo, comete los peores errores, ¿sí? Vamos a hablar de estos problemas y de cómo resolverlos. Después vamos a hablar de la herida causada por no tener un concepto apropiado de qué es ser un hombre de verdad o qué es ser una mujer de verdad. Y finalmente también vamos a hablar de una herida de pecado que todo hombre y toda mujer tienen en su corazón y que necesitan resolverla, ¿sí? Esta la tenemos todos, esta la traemos desde ahí, desde el huerto del Edén, y tenemos que encontrarle solución a ello, ¿sí? Entonces, vamos a estar hablando de asuntos muy importantes para nuestra vida que, que creo que nosotros tenemos que atender inmediatamente. Muy bien. Entonces, yo quiero darles gracias por haber estado el día de hoy con nosotros siguiéndonos y quisiera pedirles que estén muy al pendiente de los siguientes programas para que nos podamos incluso estar comunicando si quieren estar mandando mensajes. Y también, bien, ya por último, invitarles, tenemos un evento que se llama Primer Encuentro Evangélico sobre diálogo y unidad, perdón, primer encuentro internacional sobre diálogo y unidad evangélica, que se llevará a cabo en Loma Redonda 1515, es el Centro de Desarrollo para el Software. Vamos a tener 4 expositores, 2 expositores internacionales, 2 expositores nacionales, que son el pastor John Rowe, el hermano Hans Klaus Even de Estados Unidos y de Alemania, y también va a estar el hermano Isaí Montoya, pastor de una iglesia que se llama El Salvador de Asamblea de Dios aquí en Monterrey, y el pastor Federico Elizondo, director de Fomento Pastoral para México. Bien, les damos muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima. Muchas bendiciones.